nosotros hemos venido haciendo. Es bien simple. La idea de la metodología es partir de algo tan básico como siempre lo hemos hecho cuando construimos un sistema de software cualquiera, ¿no? Una aplicación. Siempre partimos entendiendo el problema, ¿no? Y esta problemática ahora se traduce en un conjunto de preguntas que se plantea la empresa como tal y que necesita respuestas. Entonces, en función de esos planteamientos, nosotros creamos nuestro sistema de soporte de decisiones a través de una estructura multidimensional. No es complicado, es bien simple. Lógicamente, para el ejemplo en que vamos a ver nosotros, son preguntas no tan complicadas, por así decirlo, ¿no? Es para demostrarles la metodología, cómo se realiza, cómo se hace. Lógicamente, ya en términos reales, existir una serie de preguntas y ahí sí me toca construir una estructura mucho más compleja, ¿no? O ir poco a poco construyendo hasta que al final tenga no solamente un data warehouse, sino varios data mart y al final construya mi data warehouse. Se entiende que deberíamos hablar con las personas que son responsables de la empresa, ¿no? Que tienen necesidades de obtener respuesta a lo que está sucediendo en la empresa como tal. Y vamos a empezar, ¿no? Entonces, es bien sencillita, ¿no? Vemos la estructura tal y luego yo con un ejemplo cojo una pregunta y esa pregunta la desarrollamos todos y van a ver que no es complicada. Y luego yo les planteo una serie de preguntas y ustedes por sí solos van a resolver o generar la estructura que responda a esas preguntas, ¿no? Entonces, Hefesto, como dice, fue inspirado en el dios griego de la construcción y el fuego. Y ese es el logotipo, ¿no? Entonces, construcción, entonces vamos a construir algo, en este caso, una estructura multidimensional que soporte los datos sobre los cuales nosotros vamos a analizar y obtener resultados, ¿no? Y emprender acciones. Dice, esta metodología puede adaptarse muy bien a cualquier ciclo de vida de desarrollo de software. Entonces, no es que yo estoy haciendo basado en eventos, basado en aspectos, estoy basado en una metodología orientada a objetos, hice con una metodología extreme, nada de esas cosas. A todo se ajusta esto. No recuerden que las otras metodologías están enfocadas al desarrollo de aplicaciones operacionales transaccionales, ¿no? Entonces, mi punto de partida es esas operaciones, los datos generados en las operaciones. Por eso es lo que dice que se puede adaptar tranquilamente, ¿no? Y ya van a ver cómo. Entonces, empezamos con análisis de requerimientos, análisis de data source o fuentes de datos, y el modelo ya de la metodología lógico del data warehouse. Y finalmente viene la integración de datos, que es como quien dice la parte importante, ¿no? Donde vamos a hacer la subida de datos, donde ya se supone que hemos hecho ETL, lógicamente, o a través del ETL que vamos a construir también con el Integration Service, me permite hacer esta parte, ¿no? Fundamental, carga inicial de datos y actualizaciones, fundamental. Eso es lo más importante, se puede decir, ¿no? Pero esto lo último, lo bueno de esta metodología es que es paso a paso, ¿no? O sea, yo no puedo llegar al paso 3 sin haber hecho primero el 2 y lógicamente el 2 si no puedo llegar al 2 si no he hecho el 1. O sea, eso es lo bueno de esta metodología, eso me gusta, yo no me puedo saltar los pasos, ¿no? Tengo que hacerlo en orden y cumplir en ese orden. Entonces alguien puede decir, yo me voy directamente a integración de datos. No puedes, imposible. Ya van a ver por qué. Entonces tenemos varias cosas, ¿no? En análisis de requerimiento, preguntas del negocio, como les decía, son importantes para ver qué es lo que quiero analizar, qué es lo que quiero desarrollar como tal. ¿Sí están viendo la metodología o no están viendo? Es escrito. Pero avíseme. Es que yo estoy compartiendo la pantalla. Pero avíseme. Vamos a poner duplicado. Son felices ustedes con el dinosaurio. Ahí sí están viendo. Sí. Pero avíseme, oigan. Uno hablando al aire. Bueno, ya esperamos que el próximo semestre parece que ya
Nos toca regresar a las aulas, ¿no? Eso es lo bueno. Esperemos. A ver, ahí está la metodología. De paso, ustedes ya tienen, ¿no? Como decía. Análisis de requerimiento, análisis del origen de datos, modelo lógico del Data Warehouse, integración de datos. Listo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Preguntas sobre el negocio. Como les decía, ¿qué nos interesa descubrir? ¿Qué nos interesa conocer? Las respuestas, en otras palabras. Indicadores y perspectivas, que en definitiva es ya la aproximación a medidas y dimensiones, en los términos que nosotros estamos manejando. Un modelo conceptual, lógicamente, es como un diseño lógico. Luego, hechos e indicadores, ¿no es cierto? Ahí mejoramos estos indicadores ya en la tabla de hechos y las perspectivas vienen a ser las dimensiones como tal y vamos a ver cómo le hacemos el mapeo, ¿no? Con el sistema real y lógicamente la granularidad que tendría que ver con la parte de las jerarquías que nosotros podemos crear, ¿no? El modelo previo, que el modelo conceptual, ya con la nueva información que vamos a utilizar, se convierte en un modelo conceptual mucho más ampliado, mucho más grande, se puede decir mucho más completo, ¿no? Y luego vamos a ya diseñar el Data Warehouse como tal y partimos de una tipología, ¿no? Que ustedes van a ver, o sea, vamos a definir realmente, lo hacemos en esquema, copo de nieve o modelo relacional, o sea. Establecemos cuáles son claramente las tablas de dimensiones, las tablas de hechos y lógicamente puede haber uniones, ¿no? Que vamos a entender en qué sentido, ¿no? Vamos a coger datos de un lado del otro, vamos a hacer estas famosas uniones como tal. Y finalmente le integramos los datos, ahí sí, para eso vamos a utilizar el Integration Service, entonces ahí necesitamos ya aplicar eso, creamos los llamados paquetes de Integration Service y eso le unimos a SQL Server y esto se nos hace solito, ¿no? Sin meter código, sin programar nada, eso es lo bueno, ¿no? Por eso me gusta esta solución porque no me interesa saber programación como tal, ¿no? Su carrera es programación, pero dentro de sus atributos es que tengan capacidad de análisis, discernimiento y utilizar las herramientas y los datos que tengo, ¿no? Sin estar pasando tiempo. O sea, van a ver que sin código, sin nada, simplemente un entendimiento, eso sí, muy bueno de la base de datos, ¿no? Del modelo de negocio, se puede hacer una buena aplicación. Y finalmente, criterios de actualización, que tampoco es difícil, ¿no? Hay unos elementos intermedios, ¿no? Que eso espero topales que alcanzamos, ¿no? O sea, ya eso se aplica en el mundo real y ahí vienen algunas cositas medias raras, ¿no? Que ya les voy a indicar algunas cosas. Por ejemplo, les voy a mencionar. Recuerden que cuando yo subo los datos a mi Data Warehouse, estos datos se vuelven solamente de lectura, ¿no? O sea, se entiende que vienen de hechos reales, ¿sí? Y suponiendo por ahí, me cargan unos datos porque quiero hacer un análisis sobre el sueldo. Entonces yo hago en función del sueldo que me subieron y está. Luego de eso, al mes que sigue, el sueldo cambió, o sea, le subieron el sueldo, ¿no? A la gente. Entonces yo tengo que actualizar esos sueldos. Pero se entiende de que yo debería tener un histórico de los sueldos. Ahí vienen los problemas, ¿no? O sea, decidir, ¿cargo el último sueldo y con eso hago el análisis? ¿O también mantengo el histórico de esos sueldos y también modifico, lógicamente, la forma de hacer el análisis, ¿no? Que lo que más lógico es mantener el sueldo antiguo, trabajar con el nuevo sueldo, que me permita hacer comparativas para ver cómo va evolucionando, etcétera, ¿no? O sea, son cositas de esa manera, se puede decir, ¿no? Por ejemplo, una operación, cuando yo ya subí, se canceló la operación, entonces me tocaría volver a cargar y existe, cuando yo cargo, por ejemplo, no tomé en cuenta de que hay operaciones que se han anulado, se han cancelado, se han revertido, ¿no? Entonces, ahí necesito tener cuidado sobre esto, ¿no? Pero como les digo, eso ya es en el mundo real, ¿no? Tampoco es que sea complicado de hacerlo. Empecemos. A ver, esto ya les dije, características, ya.
¿Qué características tiene? Objetivos y resultados esperados en cada fase se distinguen fácilmente y son sencillos de comprender. Lo que les digo, cada etapa, aquí los llaman fases, genera un producto. Sin ese producto yo no puedo continuar a la siguiente etapa, ¿sí? Entonces, eso es bueno, ¿no? Dice, una piedra fundamental o la base lo constituyen los requerimientos de los usuarios, pero los usuarios tomadores de decisiones, ¿no? O sea, quienes manejan la empresa. Normalmente uno construye acompañado ya de gerencia, ¿no? De jefes departamentales, ya no de los usuarios que normalmente a veces trabajamos en la creación de la aplicación como tal. Esto ya es otro nivel de usuarios, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan? Necesitan crecer, mantenerse, etcétera, ¿no? Y la idea es también que los usuarios nos están pidiendo esta información con el propósito, y es lógico, de que la empresa se permanezca, sobreviva, ¿no? Se adapte a los nuevos cambios, nuevas posibilidades, etcétera. Reduce drásticamente la resistencia al cambio, ¿sí? Porque es el tipo de usuarios que manejamos. La idea que cualquier propuesta que se genere a partir del análisis del sistema va a ser bienvenida, ¿no? Porque el sistema lo dice, no es porque el sistema lo dice, sino que más bien los datos con los que maneja el sistema así lo evidencian, ¿no? Entonces, no es que a mí se me ocurrió, como a veces saben decir, ah, de la barriga se te ocurrió, no, 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 no. Estos son datos, son hechos, eso es lo bueno, ¿no? Y ante los datos, ante los hechos, ¿quién se puede oponer? Utiliza modelos conceptuales y lógicos, son fáciles de entender e interpretar, es lo chévere. Es independiente del tipo de ciclo de vida que se emplee para contener la metodología. Sí, como les decía, cualquier metodología se puede aplicar y yo también sigo construyendo esto, no hay ningún problema. Al final, todas las metodologías construyen estructuras de base de datos y yo me baso en las estructuras de base de datos, ¿sí? ¿Es independiente del software hardware que se utilice para su implementación? Sí, al final yo tengo mi estructura. La estructura es relacional, normalmente, ¿no? Es casi siempre. O pueden también estar los datos de una estructura de tablas, de archivos planos, no hay problema, las transformo. Como ven, eso es lo bueno de las metodologías, ¿no? Cuando se culmina con una fase, los resultados obtenidos se constituyen de entrada en la fase siguiente. Sí, eso me obliga, ¿no? A ir paso a paso, eso es lo bueno. Y se aplica para Data Warehouse y Data Mart, ¿sí? Es lo mejor. Me avisan si tienen alguna pregunta. Entonces, en esta metodología se empieza ya trabajando con una empresa, ¿no? O sea, yo no puedo construir un Data Warehouse de la nada, o sea, yo me voy a imaginar, no. O sea, debemos partir de un sistema que tiene una empresa, o sea, que tiene datos. Esos datos son productos de un sistema operacional, ¿no? Transaccional, como ustedes quieran verlo. Entonces, por eso dice, a ver, si vas a tomar decisiones es porque la empresa ya está vigente, está trabajando y la empresa tiene necesidades respecto a mantenerse en el negocio, mejorar el negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a identificar la empresa, ¿sí? Dice la empresa analizada desarrolla actividades comerciales de mayorista, y ese es en el ejemplo con el que estamos trabajando aquí. Y luego vamos a hacer un ejemplo, como les digo, ya con la base de datos AdventureWorks 2019, ¿sí? ¿Sí? No con la DW, que ya está dado hecha, ¿no? O sea, es con la original, se puede decir, ¿no? Entonces, empezamos entendiendo la empresa. Dice, desarrolla actividades comerciales de mayorista y minorista de artículos de limpieza. Perfecto. En un ambiente geográfico de alcance nacional, chévere. De acuerdo a su volumen de operaciones, se la puede considerar de tamaño mediano. Bueno, eso es una condición. Y el tamaño también, de pronto, o el número de operaciones que hace, me permitiría de pronto hacer un cálculo o una estimación del tamaño de mi base de datos resultante, ¿no? Para ver si hay necesidades de comprar más espacio en disco, qué sé yo, ¿no? Entonces, la empresa es comercial, venta, compra, lo que sea, a nivel de mayorista y minoristas. Productos de limpieza y tiene alcance nacional, ¿no? Y es de tamaño mediano, sí, es una pymes en definitiva. Con respecto a su clasificación, es una sociedad de responsabilidad limitada con fines de lucro, ¿se entiende? O sea, esto también se podría aplicar a empresas sin fines de lucro, no hay ningún problema, ¿no? Se analiza la información de otra manera, de pronto el alcance de la distribución de mis productos que son donados, qué sé yo, ¿no? No hay ningún problema.
Su estructura está formalizada y posee características de una organización funcional. En otras palabras, es una empresa constituida, tiene estatutos, tiene organigrama funcional, posicional, está bien definido que de pronto le interesa ganar más, ¿no es cierto? Mayor utilidad, etc. Es una descripción. Lo que podríamos hacer igual y lo que vamos a hacer con la empresa de Adventure World, ¿no? Que es nuestra empresa de ejemplos. El objetivo de la misma, dice, su objetivo principal es maximizar sus ganancias. Entonces, muchas de las preguntas van a ser direccionadas a cuánto estoy ganando, ¿no? Cuánto estoy ganando en una provincia, cuánto estoy ganando en estos clientes, etcétera. Cómo podríamos mejorar mi campaña de marketing para obtener más ganancias. Entonces, un punto fundamental ahí dice ganancias. Dice, por tanto, se puede adicionar el objetivo de expandirse, ¿no? Eso también. Entonces, un objetivo adicional, a más de ganar, yo necesito expandir mi negocio para, lógicamente, ganar más, ¿no? Con el fin de conseguir mayor cantidad de clientes y posicionarse competitivamente por sobre sus rivales. Eso es lógico, ¿no? Es como decir, ganar a la competencia. Para eso necesito más clientes. Si tengo más clientes, abro más sucursales. Y si tengo más clientes, más sucursales, implica mayores ganancias. Otra meta que persigue, pero aún está bien definida como tal, es la incursión en otros rubros para lograr diversificarse, ¿no? Y es lo que hacen muchas empresas, ¿no? Y de paso, esta no es una asignatura de administración, pero nos toca, ¿no? Lógicamente, por ser sistemas, entender cómo funcionan las empresas para hacer buenos sistemas, ¿no? Y prever eso, ¿no? O sea, yo genero una codificación para un determinado tipo de productos, pero la empresa se expande, vende otro tipo de productos. Entonces, yo debo considerar que la codificación que hice los productos iniciales, ¿me van a servir para esos nuevos productos o no? ¿Sí? Entonces, eso también hay que entender, ¿no? Porque a veces nos emocionamos y creamos codificación de productos de empleados, qué sé yo, localmente se puede decir, ¿no? Por ejemplo, los empleados dicen, no, con esto localmente le ponemos solo 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Pero a veces la codificación también nos podría servir para identificar dónde se encuentran esos empleados, ¿no? Por ejemplo, yo digo T, Tungurahua, ¿no? Entonces, Tungurahua, G, Guayas, etcétera, ¿no? Entonces, siempre hay que pensar mucho más allá de lo que se está trabajando, ¿no? Y ese es nuestro trabajo. ¿Qué me dicen dentro de las políticas que tiene la empresa? La empresa posee pocos grandes clientes, se puede decir, con gran poder adquisitivo. O sea, de pronto las operaciones están centralizadas en pocos clientes que hacen las operaciones mayores, ¿no? Entonces, de pronto campañas dirigidas a esos clientes, ¿no? Y son precisamente estos los que adquieren volúmenes grandes, en este caso, de los productos que se comercializan. Debido a ello, la política que se utiliza para cubrir los objetivos antes mencionados es la de satisfacer ampliamente las necesidades de sus clientes, brindándoles confianza, lo que sea, ¿no? En otras palabras, ¿sí ven? También la política de cualquier empresa, y así debe ser, es enfocada al cliente. El cliente siempre es la razón de una empresa, ¿no? Entonces, aquí está muy claro, identifican que tienen pocos clientes, pero con un poder adquisitivo alto, que son aquellos que me compran un montón. Entonces, por eso dice compras al mayoreo y otra al menudeo, se puede decir, ¿no? Entonces ellos tampoco quieren descuidar las ventas al menudeo, porque son importantes, porque de pronto un cliente grande también puede quebrar o comprar a otra persona, ¿no? O otra empresa. Entonces no podemos depender. Entonces eso es lo importante de esto. Existen otras políticas que no están definidas, o sea, con relación a la anterior, y es la mejora continua, sí, o sea, la idea es mejor calidad de servicio, mejor posibilidades en cuanto a reaccionar ante cambios en los sistemas de negocios, qué sé yo, ¿no? Y este tipo de sistemas me permiten reaccionar rápidamente. Se entendería que un trabajo que ustedes reales van a hacer, van a enlazar toda esta información, ¿no? No sé, por esto de la pandemia, sería pleno mandarles a hacer en alguna empresa que construye un sistema de soporte de decisiones, pero a veces por el tiempo no alcanzarían a culminar, no podría esto lanzarse como tesis más bien, ¿no? Hay estrategias, dentro de las estrategias existentes son expandir el ámbito geográfico, lo que les mencionaba, ¿no? O sea, quieren expandirse la empresa,
creando varias sucursales en puntos estratégicos del país. Por ejemplo, ahí me sirve lo que les decía, ¿no? Un análisis de densidad de clientes, ¿no? Entonces yo puedo tener un gráfico y a través de mis clientes que tengo la dirección, yo les ubico, ¿no? En la ciudad y genero el grafiquito, que eso podemos hacer. Y en función del tamaño de la bombita que dibujen ahí o lo que sea, yo puedo decir, aquí hay más densidad de clientes, aquí hay menos clientes, etcétera. Y gráficamente ya puedo justificar de pronto la decisión y a través de ese reporte de poner una nueva sucursal, ¿no? Que garantice el éxito. Eso es lo bueno de esto, ¿no? Añadir nuevos rubros a su actividad de comercialización, o sea, nuevos productos, nuevas formas de hacer el negocio, etcétera, etcétera. Por ejemplo, compras en línea, ¿no? Normalmente hacía compras físicas, ahora se expande a compras en línea y puedo ir viendo cómo se incrementa o no las compras en línea, ¿no? Si de pronto necesitan otro enfoque o eso es el futuro y de pronto dejamos de vender físicamente o solo ciertos locales venden físicamente y el resto compras en línea, ¿no? El organigrama simplemente es para mostrar, estamos haciendo un ejemplo, ¿no? El gerente general, departamento administrativo, de depósito o almacén que se llama, departamento comercial, de compras y con dentro de cada departamento las diferentes áreas, ¿no? Contabilidad, distribución, logística, marketing, presupuesto, ventas, etcétera, etcétera, ¿no? Es simplemente una muestra de que se trata de una empresa real, por así decirlo, ¿no? Entre comillas. ¿Qué más me dice? Los clientes con que cuenta son bastante variados y cubren un amplio margen. Los mismos son tanto provinciales como nacionales, con diferentes tipos de poder adquisitivo, que se entiende, ¿no? Ya. Entonces, yo podría hacer una clasificación según por tipo de clientes. Este tipo de clientes, cuánto me compra, este otro tipo, cuánto me compra, en dónde están ubicados, ¿no es cierto? Si veo que hay clientes que tienen poder adquisitivo alto y me compran bastante, de pronto me conviene abrir una sucursal en ese sector, ¿no? Entonces le doy facilidades y vendo más, etc. Con respecto a sus proveedores, la empresa posee algunos rubros de diversas opciones, de los cuales pueden elegir y comparar, pero en otros solo cuentan con pocas alternativas. Sí, la idea de cualquier empresa de éxito nunca está casada con un solo proveedor. Siempre tiene varias opciones. Porque nunca se sabe, ¿no? Un solo proveedor implica de que si ese proveedor fracasa, también la empresa fracasa. Entonces, la idea es tener alternativas, ¿no? Nunca hay que casarse, igual que en sistemas, nunca hay que depender de las personas, ¿no? Es decir, una sola persona maneja todo, hace todo, sabe todo. No, no. Siempre es bueno que una persona adicional también sepa algo. De pronto no todo, pero en el caso de que la persona principal falle, la persona que está en segundo lugar, se puede decir, pueda asumir el rol, ¿no? de jefatura. Y eso a veces pasa mucho, ¿no? En las empresas, sobre todo. No, es que no está tal persona y es la única que manejaba, no es así. Eso hay que evitar que pase, ¿no? Siempre. A ver, también tiene competidores, etcétera, etcétera, ¿no? Consecuentemente, eso implica de que la empresa tenga las necesidades de crecer, diversificarse, etcétera, etcétera. Es lo mismo que vamos a hacer con Adventure Wars, ¿no? Hay que relacionar esto. ¿Por qué estamos escribiendo esto? Porque justamente de esto van a salir el conjunto de interrogantes que nos van a plantear, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, este Data Warehouse debería estar alineado al negocio. Perfecto. Y si está alineado significa que me va a permitir tomar buenas decisiones. La idea de estas buenas decisiones es mejorar la rentabilidad, ¿no es cierto? Y de paso analizar o descubrir otros factores que inicialmente yo no los tomé en cuenta y que de pronto a través del análisis de la información se revelan, ¿no? Eso es lo bueno, ¿no? ¿Qué me dice que este Data Warehouse va a solucionar? ¿Va a permitir a los usuarios tener una visión general del negocio? Sí, como ustedes ven, yo puedo ver un negocio a nivel macro y a través de las jerarquías o niveles de la información que yo tengo puedo ir viendo, ¿no? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Entonces yo digo a nivel nacional estoy bien, o sea, como un todo, ¿no? Pero vamos a desglosar por provincias y ya detecto en qué provincias, por ejemplo, han bajado las ventas, ¿no? En otras han subido y por eso la tendencia a crecer, pero no hay que descuidarse de las otras, ¿no? Eso es lo bueno. Transformará datos operativos de información analítica, enfoque a la toma de decisiones, perfecto. Se podrá generar reportes dinámicos, que es lo que hemos hecho.
Antes de esos reportes estáticos que les diga, ¿no? Y no ofrecen ninguna posibilidad de análisis. Es así. Soportará la estrategia de la empresa, perfecto, porque está alineada y aportará una mejora continua, ¿no? O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que cambiar? ¿En qué necesitamos hacerlo? ¿Qué procesos se definen dentro de esta empresa? Básicamente me dice, hay ventas y compras, ¿sí? Las ventas se hacen a minoristas, o sea, al menudeo se puede decir, y otras en mayoristas en gran cantidad. Y se entiende que si yo hago ventas a mayoristas, se entiende de que va a haber un descuento, ¿no? Entonces, en minoristas de pronto no existen descuentos, en mayoristas sí va a existir descuentos, y eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Cuando nosotros al final veamos realmente la rentabilidad, ¿sí? Además, si hay ventas minoristas y sobre todo mayoristas, es importante trabajar también con el departamento de almacenes, ¿no? Para controlar el stock, disponibilidad siempre del mismo para hacer pedidos, en este caso que tiene relación con compras, ¿sí? Compras va a recibir, dice, la información del depósito o lo que se llama almacén, en base a un pedido, ¿no? Que puede hacerse un pedido que sucede en ese momento o el sistema revela, ¿no? De que muchos productos ya están por llegar al stock mínimo y hay que generar previamente los pedidos, ¿no? Inmediatamente, sin pasar tiempo, sin que diga, ah, ya no tengo stock, etcétera, ¿no? Porque podemos hacer una proyección de ventas y eso me ayuda también a tomar una buena decisión. Y ya van a ver eso. Y empezamos. Paso 1. Entonces, lo primero que hemos hecho es entender a la empresa como tal, ¿no? A qué se dedica, qué es lo que hace, qué no hace, qué es lo que requiere. Entonces, ya me genera una idea muy clara de lo que necesito hacer, ¿no? Entonces, lo primero, análisis de requerimiento. Paso 1, fase 1. Dice, lo primero que se hará será identificar los requerimientos de los usuarios, se entiende, a través de preguntas que especifiquen los objetivos de su organización. Y luego, dice, se analizará estas preguntas para identificar los indicadores y perspectivas, ¿sí? Que serán tomados en cuenta en la construcción del Data Warehouse. Sí, todo tiene relación. O sea, yo genero las preguntas y en las preguntas ya deben reflejarse lo que se llama indicadores y perspectivas, ¿no? A ver, déjeme ver si tengo otro archivo más chévere. Sí he tenido este. A ver, esto ya vimos. Ya vimos. Ya. Entonces aquí está más claro, ¿no? Entonces, análisis de requerimiento, como les decía, identifica los requerimientos, necesidades en definitiva a través de las preguntas que precipiten los objetivos de su organización. ¿Qué es lo que quiero responder? ¿Qué es lo que quiero saber? ¿Qué es lo que quiero descubrir en paso? Aunque a veces no está claro, ¿no? Sino que analizando ya la información del sistema se visualizan respuestas a veces a preguntas que ni siquiera me imaginaba que podía plantear, ¿no? Entonces, esas preguntas lo que van a revelar luego, como se menciona aquí en negrillas, son los indicadores y perspectivas que serán utilizados en la construcción de mi Data Warehouse. Luego se va a confeccionar un modelo conceptual en donde se podrá visualizar los resultados obtenidos en este primer paso. Perfecto. Preguntas y con esas preguntas, indicadores, perspectivas y con eso genero mi modelo conceptual. Perfecto. Preguntas del negocio. Sí, facilito. El objetivo principal es obtener o identificar las necesidades de información clave de alto nivel. Ojo, no es preguntas de, a ver, ¿qué productos más he vendido? Así de simple, ¿no? ¿Cuánto he ganado en este mes? No, son preguntas mucho más complejas, ¿no? De pronto, identificar los atributos o qué caracterizan a mis mejores clientes, ¿no? Entonces, identificar esos atributos incluye dónde viven esos clientes,
de pronto en qué trabajan esos clientes, cuántos hijos tiene, ¿no es cierto? ¿Cuál es el número de transacciones que realizan por semana o quincenal o mensualmente, ¿no? Entonces, esos son los tipos de preguntas que nosotros debemos tratar de responder en ese sentido, ¿no? Como les digo, no, a ver, la lista de productos que se han vendido. Bueno, sácame solo los 10 productos más vendidos. Sí, pero tenemos que relacionar la idea, los productos más vendidos con los clientes en el área geográfica en los cuales se vende y en las fechas que más se han vendido. Esa es la idea de esto. Entonces, y se refiere a necesidades de información clave de alto nivel. Por eso es a quienes pueden tomar las decisiones, ¿no? Y que tienen que verse alineadas a las estrategias de la empresa. Suponiendo dentro de una política de la empresa es que máximo exista un descuento del 15%, ¿no? Con el sistema podríamos encontrar esa información fácilmente, ¿no? Para saber a qué clientes se les ha otorgado un descuento mayor al 15%. Y para eso debería haber una justificación, etcétera, ¿no? Entonces, recuerden, más descuento implica menos ganancias, ¿no? Pero a veces puede estar justificado. Le dice, ¿sabes qué? Son nuestros mejores clientes, solo estos 5 clientes que son los que compran, qué sé yo, el 80% de nuestros productos, les incrementamos un 5% de descuento. Perfecto. Entonces, venta en volumen también implica mayores ganancias. Deben formularse preguntas complejas sobre el negocio. Ojo, preguntas complejas, que incluyan variables de análisis que se consideren relevantes, ya que son estas las que permitirán estudiar la información desde diferentes perspectivas, ¿no? Como les decía, ¿de dónde son mis clientes? En otras, ¿cuál es la distancia que tiene mi cliente hacia mi sucursal, ¿no? 1 kilómetro, 500 metros, etcétera. Si ustedes se fijaron en el Adventure Wars, tienen esa información, ¿no? Es importante eso. A veces aquí no lo tomamos en cuenta, pero es fundamental. Y recuerden, a veces, al menos en pandemia, yo no me voy al centro. Entonces, qué ideal fuera que hubiera una sucursal por esta zona, ¿no? Obligado me voy a comprar. Preguntas respecto a la formación, ¿no? La formación académica, el tipo de empleo que tiene. Por ejemplo, en la parte de empresas como Bebemundo, es importante, ¿no? Si son solteros, casados, si está embarazada la señora, cuándo va a dar a luz. Entonces, a veces informaciones sí me la piden, ¿no? Y es bueno cuando antes de que vaya duro el sistema ya genera de pronto una promoción. Vea, por ser usted madre por primera vez, le vamos a dar esta promoción, etcétera, ¿no? Y están mandando mensajes, felicitaciones. No se olvide de Bebemundo, encuentra todo lo mejor para su hijo, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la idea. Ya. Ejemplo, y ustedes van viendo, vamos la metodología y vamos viendo el ejemplo. Y luego hacemos el ejemplo con Adventure Wars, ¿no? El proceso elegido fue venta, sí, hay que definir eso. O sea, yo voy a atacar primero un proceso específico, ventas, compras, distribución, personal, organización, qué sé yo. Pero yo defino primero eso. Al definir algo de eso de esa manera, significaría que yo voy a construir un data mart, ¿no? No un data warehouse. El data warehouse debería contemplar todo. No, es preferible construir primero data mart, ¿no? Y se les preguntó al criterio de quienes participan dentro del desarrollo de este sistema, los indicadores más representativos del proceso de venta, ¿no? ¿Y cuál es el análisis que se debería realizar? La respuesta se arrojó como resultados que la cantidad de unidades vendidas y el monto total de venta, lo que hemos venido haciendo, ¿no? Siempre se fijan en eso y eso es normal, ¿no? El número de unidades vendidas y el monto total de venta, ¿no? Dice, son los elementos más relevantes del proceso. Ojo, pero recuerden, ya hemos visto esto. O sea, una cosa es saber el número de unidades vendidas y otra cosa es el monto. Y podríamos relacionar, ¿no? No porque vendí un montón, o sea, un monto de $1000 significa que vendí un montón de unidades. Puede ser que 2 unidades nomás se vendió en ese monto de $1000 porque cada uno valía $500. En otros dice, vendí 10,000 unidades, pero las 10,000 unidades representan los $1000. O sea, para vender $1000, en un caso yo solo tuve que vender 2 productos, en el otro caso yo tuve que vender 10,000 productos, ¿no?
En otra también las unidades vendidas, los colores, como veíamos, ¿no? De color negro, rojo, etcétera. ¿Cuáles son los colores que se venden realmente? Rojo, negro, azul, pongámosle amarillo y verde, pero no se vende turquesa, no se vende rosado, no se vende blanco, etcétera, ¿no? Entonces me da más información. Luego se les preguntó cuáles serían las perspectivas desde las cuales se consultarán dichos indicadores. Y ahí está. ¿Ya? Se desea conocer cuántas unidades de cada producto fueron vendidas. Y eso es lógico, ¿no? Un sistema operacional me puede dar eso también, pero le toma tiempo. En cambio, aquí yo puedo, como ustedes vieron, seleccionar, deseleccionar, lo que yo quiera, ¿no? Entonces me dice, se desea conocer cuántas unidades de cada producto fueron vendidas a sus clientes en un periodo determinado. Perfecto. Entonces, a la semana, al mes, al trimestre, al semestre, al año. Eso es lo que podemos hacer nosotros, ¿no? Entonces, la pregunta es, unidades vendidas de cada producto a cada cliente en un tiempo determinado. Perfecto. Aquí viene algo importante. Por ejemplo, me dice un tiempo determinado. Dice, bueno, yo como desarrollador, te voy a poner cada mes. No, 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 no. Si yo puedo hacer cada mes, como en el planteamiento que yo les dice, o les decía ahí cada año, significa que puedo hacer cada trimestre, cada semestre, cada quincena, cada semana, diario, por hora. O sea, yo a veces me tengo que adelantar a lo que me vayan a pedir. Y ustedes saben, lo único que cambia es mejorar la jerarquía, ¿no? En vez de obtener solo años, genero por semestres, por trimestres, por mes, etcétera. Vean, tan simple como eso. O sea, me adelanto a los hechos. Ustedes tienen que ser proactivos, sobre todo cuando hacemos sistema de soporte de decisiones. Entonces, unidades vendidas de cada producto a cada cliente en un tiempo determinado. Entonces, a veces el cliente, mejor dicho, el dueño dice, bueno, ve, cada mes podría ser, ¿no? Nosotros nos adelantamos, no se preocupe. Nosotros, saben, tampoco lo publiquen mucho, ¿no? Lo vamos a hacer cada mes, cada semana, cada 15 días. Diario, si es que quieren, ¿no? Cada trimestre, no hay ningún problema. Si desea conocer, conocer cuál fue el monto total de ventas de productos a cada cliente en un periodo determinado. O sea, en otras palabras, la pregunta, monto total de ventas de cada producto a cada cliente en un tiempo determinado. ¿Ya? Entonces, en un caso eran unidades vendidas, estamos hablando por productos y el monto, ¿no es cierto? ¿Sí? Estamos hablando de clientes, estamos hablando de tiempo y ya me da una idea de cuáles deberían ser las dimensiones y cuáles serían las medidas, ¿no? Pero no hay que adelantarse. ¿Sí? Debido a que la dimensión tiempo es un elemento fundamental en el Data Warehouse, se hizo hincapié en él. Sí, eso no se olvide. Un buen sistema de soporte de decisiones siempre va a tener la dimensión tiempo. Siempre, porque yo analizo por tiempo, en forma cronológica, qué es lo que está sucediendo. Ya estamos en el paso 1.2, indicadores y perspectivas, ¿no? Entonces, aquí me dice, en función de las preguntas del negocio, yo voy a identificar cuáles son los indicadores y cuáles son las perspectivas, ¿no? Y como ustedes ven, los indicadores son los valores numéricos, ¿no? Sobre los cuales nosotros vamos a hacer el análisis, ¿sí? Entonces, saldos, importes, promedios, cantidades, sumatorias, fórmulas, etc. Al final se me deben generar valores numéricos y sobre esos valores numéricos yo puedo hacer el análisis, ¿no? En cambio, las perspectivas me dice que se refieren a las entidades, mediante las cuales se quieren examinar los indicadores, ¿no? Las entidades están relacionadas a otras tablas, a otras dimensiones, ¿no? Que aclara el entendimiento de ese indicador. Como les decía, si una entidad es tiempo, entonces yo puedo analizar ese valor numérico en función del tiempo. Si es cliente, entonces puedo analizar ese indicador numérico respecto a los clientes. Si es productos, puedo analizar ese indicador numérico sobre los productos, ¿no? Ya. Y vuelve a ratificar que el tiempo suele considerarse comúnmente como una perspectiva, y así es. Entonces, para el ejemplo, ustedes ven,
Me dice unidades vendidas de cada producto a cada cliente en un tiempo determinado. Entonces, yo identifico aquí los indicadores y perspectivas, ¿no? Unidades vendidas, un valor numérico, constituye mi indicador. Sobre eso voy a trabajar. ¿Y cuáles son las perspectivas? Que vienen a ser, luego ya sabemos las dimensiones, productos, clientes y tiempo. Y ustedes ven que en la pregunta mismo yo identifico eso, o sea, ¿qué es lo que me pide el cliente? Hágame una pregunta, ¿no? Anoto la pregunta, la pongo de esta manera y tranquilamente yo identifico, facilito indicadores y perspectivas. Vamos con la segunda pregunta. Monto total de ventas de cada producto de cada cliente en un tiempo determinado. Igual, indicador, monto total de ventas, o sea, la venta en definitiva. Perspectivas referidas a la venta a productos, a clientes y a tiempo. Chévere. Y con eso cubrí esta etapa, ¿no? Entonces ya identifiqué los indicadores y las perspectivas. Indicadores, unidades vendidas y monto total de venta. Perspectivas, clientes, productos y tiempos. O sea, ya sé las dimensiones. Y con ello ya puedo generar mi modelo conceptual, ¿no? Que es mi paso 3 de esta fase. Entonces, el modelo conceptual es simplemente establecer la relación entre las perspectivas y los indicadores. Así de simple, ¿sí? Establecer la relación entre las perspectivas y los indicadores. ¿Cuál es la relación que considero? Ventas, ¿sí? Entonces, las perspectivas, ¿cuáles? Clientes. Entonces, clientes, venta, indicador, monto. Entonces, ¿cuánto es lo que se vendió a mis clientes? Y esto ya, en el ejemplo, me sale de esta manera. Entonces, las perspectivas son clientes, productos, tiempo. ¿Cuál es la relación? Ventas, el proceso de ventas. ¿Cuáles son los indicadores? Unidades vendidas y monto total de ventas. ¿Sí ven? Y esto ya lo definimos acá, ¿no? Tranquilamente. Entonces, ahí está, ¿no? Análisis de requerimiento, preguntas de negocio, lo hemos hecho. A través de las preguntas sacamos los indicadores y perspectivas y con ello generamos nuestro modelo conceptual. En el proceso estamos entendiendo a la empresa, estamos entendiendo sus necesidades, sus políticas, etcétera, y definimos a qué tipo o qué operación nos vamos a dedicar, ¿no? Compras, ventas, producción, como les decía, distribución. En este caso, nos dedicamos a ventas. Y hemos acá finalizado la primera fase de esta metodología de Festo. Como ustedes ven, es bien facilito, ¿no? Lógicamente, no son preguntas tan complejas, ¿no? Preguntas complejas, de pronto, vamos a tener más indicadores, vamos a tener más perspectivas, ¿no? De pronto esas ventas también se relacionan con otra relación, puede haber, ¿no? Entonces, se puede volver más complejo. Llegamos a la etapa 2, análisis del origen de datos, ¿no? Entonces, ¿qué me dicen? Se analizará el origen de datos para determinar cómo se calculan los indicadores. Lógicamente, un indicador es ventas. Dice, ¿cómo calculo la venta? Simplemente multiplicando el valor unitario por las unidades vendidas. Perfecto. Pero en otras ocasiones debería considerar también el descuento. Entonces, dependiendo del caso, en unas partes el indicador lo hago a través de la fórmula unidades vendidas por precio unitario y en el otro, en cambio, unidades vendidas por precio unitario menos descuento. Pero para no hacer dos fórmulas, simplemente digo, aplico la misma fórmula, ¿no? Unidades vendidas por precio unitario menos descuento. ¿Cómo lo hago? Eso es simple, porque determino en alguna columna debería existir, lógicamente eso se entiende, y ahí por eso necesito analizar también el sistema operacional y entenderlo. Decir, sí, si hay una columna que me diga descuento, simplemente cojo esa columna y aplico el descuento y eso sería mi venta real total, ¿no?
Y con el propósito de establecer el mapeo entre el modelo conceptual creado con el paso anterior y los datos de la empresa. Ya vamos a ver. Se definirán qué campos se incluirán en cada perspectiva. La perspectiva serían las dimensiones. Si tengo clientes, ¿qué necesito del cliente? Nombre y apellido como un solo atributo. Necesito de pronto la ocupación, necesito de pronto el nivel de educación, número de hijos, número de vehículos, etc. Ahí ustedes van a ver. Y se aplicará el modelo conceptual con la información obtenida en este paso. Perfecto. Empezamos. Hechos e indicadores. Ahí sí la metodología como tal, ¿no? Entonces, aquí me dice que los hechos, el hecho o hechos, que lo componen con su respectiva fórmula de cálculo. Por ejemplo, hecho 1 más hecho 2. Como les decía, un hecho puede ser el monto de venta o la venta como tal. Entonces, la fórmula es el precio unitario por el número de unidades vendidas menos el descuento, si existe. Y esa es la fórmula que aplico para determinar ese hecho. ¿Qué funciones puedo utilizar? Como ustedes ven, recuerden que lo fundamental de estos sistemas eran las agregaciones, ¿no? Son los precálculos que me va a permitir que las consultas se hagan rápidamente. Entonces, las agregaciones de suma, normalmente hacemos eso, ¿no? Entonces, ya obtengo la fórmula para calcular una venta individual, pero al final yo necesito saber las ventas por clientes, entonces aplico una función de agregación suma para saber la suma total de ventas por clientes. Luego puedo querer la venta total por mes, entonces aplico asimismo una función de agregación que me genere la venta total por mes. En otros casos puedo yo necesitar saber las ventas mínimas y máximas por mes. Entonces aplico la agregación ventas mínimas y ventas máximas, ¿no es cierto? Y genero un grafiquito que me dice, ¿no? Para ir comparando mínimos y máximos. Y muchas veces si quiero mínimos y máximos, se entendería que algo importante sería el promedio, ¿no? El promedio de ventas por mes. Entonces, yo analizo también ese promedio de ventas por mes. Y algo interesante, vea, estamos tocando todas estas agregaciones. De pronto voy a ver, y ese monto de ventas, ¿a cuántos clientes implica eso? ¿Sí? Entonces, necesito hacer un conteo de clientes por mes para analizar, ¿no? Entonces, un mes vendía 500 clientes, el otro vendía 700, luego bajé a 300, subí a 1000. Entonces, si bien esa grafiquita me daría muchas respuestas, ¿no? O me generaría más bien interrogantes, ¿no? Si estaba con 500 clientes un mes, subí a 700, perfecto, pero ¿por qué en el otro bajé a 300 y luego subo a 1000, ¿no? ¿Qué pasó? Si bien esa es la idea de esto. Ejemplo, unidades vendidas. El hecho es unidad vendida, porque es el indicador que sacamos de las preguntas anteriores. Función de agregación suma, vamos a hacer el agregado de suma para sumar las ventas hechas en un día, en una semana, en un mes, etc. Hay que aclaración si es que es necesario, ¿no? El indicador unidades vendidas representa la sumatoria de las unidades que se han vendido de un producto en particular. Aquí me está indicando que voy a generar la suma de las unidades vendidas de un producto en particular. O sea, de cada producto voy a poder visualizar la venta total, o mejor dicho, el número total de unidades vendidas. Ojo, de cada producto. Porque también podría decir una aclaración, estas son las unidades vendidas por categoría, ¿no? De producto o por subcategoría, ¿sí? Hablemos mucho más allá, digamos, por productos de línea blanca, línea gris, productos perecibles, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso es importante. Indicador, segundo, monto total de ventas, ¿no? Entonces, es un hecho, pero eso ya me da aquí una expresión, ¿no? O sea, ¿cuál es la expresión para calcular ese hecho? Es unidades vendidas por precio de venta. Lógicamente, en el análisis que nosotros vamos a hacer, deberíamos incluir la parte de descuento, ¿no? Asimismo, vamos a sumar, ¿no? ¿Cuál es la aclaración? El indicador monto total de venta representa la sumatoria del monto total que se ha vendido de cada producto, ¿ah? Y se obtiene al multiplicar las unidades vendidas por su respectivo precio. Perfecto, ¿sí? Vean, simple como esto. Luego, ¿qué viene? El mapeo. Esto es importante. Este es importante.
A ver, aquí es lo chévere. Ya me hicieron las preguntas, ya descubrí los indicadores, las perspectivas de los indicadores, ya sé la ecuación sobre lo que voy a hacer el análisis igual. Entonces, ahora me dice la parte del mapeo. El mapeo no es más que identificar de dónde voy a obtener los datos que yo necesito para cumplir o responder a esas preguntas. Y lógicamente se entiende que de dónde voy a obtener esos datos es de mi sistema operacional. Pero recuerden, a veces yo puedo plantear preguntas que no están contempladas en mi sistema operacional. Por ejemplo, distancia de la dirección que me dio. Por ejemplo, no hemos hecho esto, ¿no? Yo tengo la dirección del cliente, pero no he hecho un proceso de cálculo porque me podría meter al Google Maps, lo que sea, o algún medio, y calculo la distancia de ese cliente a mi local, ¿no? Para obtener un análisis, suponiendo. Pero no tengo ese dato. En otras puedo tener la dirección, pero a veces recuerden, ¿no? Es igual cuando ustedes hacen una factura, están sus papás, ustedes mismos dicen, ¿cuál es la dirección? Al principio no me ponían, ¿no? Qué sé yo, Bolívar y Vargas Torres, ya, esquina, frente al ni sé qué cosa, ya. Ahora dicen, no, póngale solo Ambato, ¿sí? O póngale solo Quito, o póngale solo La Matriz, así, ¿no? O sea, a veces me dan direcciones escuetas, ¿no? O muy generales, entonces ahí tenemos problemas. Por eso es importante identificar eso. Realmente cuento con esa información y si no cuento con esa información, la puedo producir, la puedo encontrar, etcétera, ¿no? Tampoco tenemos que ofrecer algo que es imposible, ¿no? Entonces, tenemos aquí el ejemplito que me dice que este es el modelo relacional que ellos manejan, ¿no? Es muy similar al que nosotros hemos venido manejando o probando, ¿no? Entonces tenemos las facturas, esas facturas tienen relación con clientes, hay el detalle de la venta, entonces la factura de venta viene a ser la cabecera, ¿no? El maestro detalle, como ustedes saben. Tenemos los impuestos, ¿no es cierto? Cómo lo estamos afectando, el tipo de moneda sobre el cual estamos trabajando, entonces un sistema multinacional, sucursales, en cuál sucursal hemos vendido, los productos, ¿no es cierto? Los rubros respecto a esos productos y las marcas de esos productos, ¿no? Entonces, este es mi esquema de ejemplo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, no le vamos a juzgar si está bien, si está mal, ¿no? Por ejemplo, ahí tiene 2 fax, a veces ya ni se usa el fax, creo, ¿no? Entonces, ya acabó eso. 2 correos electrónicos, que a veces sí puede estar bien, un correo personal, un correo institucional, el número de teléfono, uno de la casa normalmente y uno que se dice convencional y uno de celular, etcétera. No nos interesa la estructura como tal, ¿no? No vamos a juzgar el sistema, ¿no? Miren, ahí está un dato interesante que me dice eliminado. Entonces, ustedes también deben trabajar así, ¿no? Entonces, a veces ponerle eliminado no sería tan bueno, ¿no? Sino más bien un estado del cliente, ¿no? Donde me diga si el cliente está activo o no está activo. ¿Sí? O si hago un análisis de crédito a los clientes para ver si le puedo poner ahí un porcentaje y de acuerdo a ese porcentaje le doy crédito, ¿no? O simplemente un dato binario que le diga ese cliente es factible de crédito o no es factible de crédito. O sea, tantas cosas, ¿no? Que se puede hacer. Bueno, esta es mi estructura con la cual nosotros estamos trabajando de ejemplo. Y aquí nos toca hacer un mapeo, es decir, encontrar la información que nosotros necesitamos y que la definimos en nuestra relación de ventas a través de los indicadores y perspectivas, ¿no? Y listo. Y así nos quedaría esto, ¿no? Entonces yo tengo esa estructura y es bueno tener estructura de base de datos, todo el mundo lo puede tener así. Y la unificamos, ¿no? Con mi modelo conceptual inicial. Entonces dice, yo necesito una perspectiva de clientes. No, si tienes ahí clientes. Perfecto. Productos, tenemos la perspectiva productos. Tiempo, tengo fecha. Ojo, como nos pasaba en el sistema de Norwind, ¿no? Vientos del norte, donde teníamos fecha, pero no teníamos la dimensión fecha como tal, nos toca crear. Pero
Lo bueno es que en esa factura tiene fecha y a través de esa fecha podemos enlazarle a la dimensión y hacer el análisis correspondiente, ¿no? Entonces nosotros ya nos adelantamos a eso. La venta, lógicamente. Luego me dice, unidades vendidas, ¿dónde está? Ah, en detalle de ventas, ¿no? Entonces ahí está el precio y la cantidad, ¿no? Las unidades vendidas, ahí está cantidad, que vienen a ser las unidades vendidas. Y el monto total de venta necesitamos dos expresiones, cantidad y precio unitario, ¿no? O sea, el precio de factura que se menciona ahí. Entonces está perfecto esto, ¿no? Entonces funciona bien. A ver, déjenme maximizar esto. Entonces, monto total de ventas, si ven aquí está esto, ¿no? Estos son los importantes. Ahí está cantidad y precio de facturas. Perfecto. Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y ven qué simpático, o sea, yo en esta metodología veo que las cosas me facilitan, es muy lógica lo que estoy haciendo. Entonces, en algunos casos dice, de pronto puede ser que no tenga ese valor. Por ejemplo, el descuento, ¿no? Entonces, y a partir de tal fecha empezamos a considerar descuento. Entonces, la fórmula del monto total de ventas debería cambiar a partir de esa fecha. O le aplico a todas, como el descuento ya le pongo en cero, entonces no afecten nada, ¿no? Entonces, eso puedo yo decidir. Y la otra dice, ¿para qué estar cargando todos los productos si la mayoría no tiene descuento? Entonces yo puedo hacer un filtro, ¿no? Simplemente a partir de esta fecha subo los productos que sé que tienen ya descuento, ¿no? Entonces, en este mapeo, ¿qué es lo que hemos realizado, no? La perspectiva productos se relaciona con la tabla productos. La perspectiva cliente se relaciona con la tabla cliente, la perspectiva de tiempos aquí me indica, se relaciona con el campo fecha de la tabla factura venta, debido a que es la fecha principal en el proceso de venta y como nosotros ya sabemos, esa nos va a permitir relacionarla con una perspectiva de tiempo, ¿no? Unidades vendidas se relaciona con la cantidad de la tabla de detalle ventas, todo esto tienen que escribir lógicamente, o sea, detallar. Recuerden que es un documento que se produce en función de la metodología y eso es bueno que ustedes tengan para cuando quieran hacer modificaciones, simplemente se refieran a la documentación. Chuta, ya ha sido las 11. A ver, entonces ahí está el agregado, suma la cantidad y en el otro caso es monto total de venta, que es los campos cantidad y precio de la factura de la tabla detalle de ventas, ¿no? Y esa queda con la fórmula cantidad por precio de la factura, que sería precio unitario. Bien. Y llegamos a la parte 2.3 de la metodología, ¿no? 2.1, 2.2 y 2.3. La granularidad. Ustedes saben que la granularidad me va a permitir o tiene relación con perspectivas, ¿no? Esas perspectivas me permiten ver la información o analizar la información de modo macro, meso o micro. Es como quien dice, a nivel nacional, luego a nivel de provincial y luego a nivel de cantón o ciudad, ¿no? Entonces, eso es lo bueno, por eso es importante de la granularidad. Mientras más granularidad tendría mi sistema, implicaría que tengo mayor nivel de detalle para analizar, ¿no? Entonces, vamos a ver eso. Ahí está hablando del tiempo, lógicamente, en el párrafo 3, ¿sí? Pues podríamos ver por día de la semana, quincena, mes, que es una forma más fácil de entender la granularidad, ¿no? En otra granularidad en función de productos, categoría, subcategoría. En geografía podemos decir ubicación, ¿no? A nivel nacional, provincial y cantonal, ¿no? O por ciudad. En el ejemplo, entonces para eso nosotros deberíamos analizar los datos que se tiene en cada una de las tablas que vamos a utilizar, en este caso en clientes. Vemos todos los atributos o campos que están definidos.
para poder determinar si realmente podemos establecer alguna granularidad, ¿no? Entonces ahí está un montón con la explicación de cada uno de los campos, que es lógico para saber qué es lo que tengo, ¿sí? Tengo de productos también. El stock mínimo, por ejemplo, es importante, ¿no? Entonces, chévere, yo podría hacer un sistema de toma de decisiones para ver qué porcentaje de productos están siempre llegando al stock mínimo. Eso implicaría que debo cambiar mi proceso de pedidos, ¿no? Entonces, el sistema revela de que estoy trabajando mal y no debería llegar a un bajo porcentaje, debería llegar al stock mínimo, ¿no? Debería mantener buenos niveles de existencia de productos. Ya, marcas, que sé yo, podía analizar a través de ventas de marcas, etcétera, ¿no? Ahí están algunos campos, ¿no? Que habría que ver que me sirven y no me sirven. Y con respecto a tiempo, que no tengo en este caso, pero yo la voy a crear. Y lógicamente digo, puedo tener esa serie de atributos que son el año, el semestre, cuatrimestre, trimestre, número de mes, nombre del mes, quincena, semana, número de día, nombre del día, etc. Como les decía, yo puedo poner todo lo que se me ocurre en cuanto a tiempo o simplemente reducirle exactamente a lo que voy a necesitar. Pero recuerden que esta dimensión tiempo yo la voy a utilizar o la puedo reutilizar en todas las operaciones de la empresa. Entonces, en otros lados significa que, ¿sabes qué? Yo, a más del análisis de año, trimestre, quisiera hacer por mes, por semana. Y para volver a crear más fácil, de una vez ya la tengo creada. Porque al final no son muchos campos, ¿no? Como vamos a ver. Entonces, es manejable esta dimensión de tiempo. Entonces, una vez finalizado esto, podemos definir tranquilamente que la perspectiva cliente, vamos a utilizar la razón social de la tabla cliente que hace referencia al nombre del cliente. Lo que veíamos, ¿no? ¿Se acuerdan? En distribuidores no hay un nombre y apellido, sino habría el nombre de la empresa. Entonces, es lo que estamos haciendo aquí. O sea, el campo como tal, para saber cuál es mi cliente, no va a ser nombre y apellido, sino a través del campo razón social, que es el nombre de la empresa que se va a manejar, ¿no? En la perspectiva productos, que necesitamos saber el detalle, en este caso de la tabla productos, que hace referencia al nombre del producto. Entonces, no ha estado nombre del producto, no ha estado de otra manera, sino más bien en el campo detalle. Eso se refiere al nombre del producto. Y nombre de la tabla marcas, que se refiere a la marca, al nombre de la marca del producto, ¿no? Porque de pronto voy a hacer un análisis, o me piden hacer el análisis también, o puedo hacerlo, por venta de productos clasificados por marca, ¿no? Es decir, a ver, vamos en zapatos, ustedes entienden mejor eso. La venta de zapatos Adidas, venta de zapatos Nike, Under Armour, ¿cuál es otra marca? Reebok. Reebok, Plastic Caucho, como es la marca Venus, recuerden, también se vende, y así, ¿no? Entonces yo podría hacer ese análisis, ¿no? Perfecto. Y la perspectiva tiempo dice aquí nos vamos a quedar en mes, trimestre y año. Entonces no les interesa más, ojo, sí, para este ejemplo, por favor. Pero si podemos crear más, mejor. Entonces, y van a ver que no es complicado ni nada, ¿no? Entonces ya el modelo conceptual ampliado, donde se menciona, ustedes ven aquí, están las perspectivas y qué campos yo voy a utilizar de cada perspectiva, ¿sí? Y en los indicadores, en cambio, están las fórmulas, ¿no? La fórmula o fórmulas que voy a utilizar, ¿no? Bien facilito. ¿Y cómo nos quedaría para nuestro ejemplo? Así. En clientes voy a utilizar la razón social, que era el nombre del cliente. En productos voy a necesitar la marca como tal y el detalle que ha sido el nombre del producto. En cambio, en tiempo, año, trimestre y mes nada más, ¿no? De pronto en el modelito este queda oculto, ¿no? Porque nosotros sí lo vamos a hacer por mes, por semestre, por semana, suponiendo por quincena, por hora, lo que sea, ¿no? Entonces no le mencionamos, pero queda oculto. Y las unidades vendidas, que va a ser la sumatoria, ya hemos hecho, y en total de ventas sería la suma de cantidad por precio que está en la factura. Perfecto. Ese es mi modelito ampliado. Si ustedes ven, modelo conceptual ampliado.
Y como observan, es bien simple esto, ¿no? Bien simple. ¿Qué hora son? 11:10 todavía. Vamos a ver esto. Ya estamos en el paso 3, ojo. O sea, no nos demoramos mucho, ¿no? Modelo lógico del Data Warehouse. ¿Sí? El Data Warehouse se va a crear poniendo como base el modelo conceptual que ya hemos creado, ¿no? Entonces ahí me está indicando cuáles son las tablas, ¿sí? Cuáles van a ser las tablas de dimensión, cuáles son las tablas que van a ser de hechos, etcétera. Ya me da la idea, ¿no? Y me da la idea cuáles van a ser la estructura de almacenamiento que yo necesito utilizar, ¿no? Entonces, eso es bueno esto. Empezamos con la tipología, ¿sí? En la tipología les mencionaba que vamos a elegir o vamos a definir cuál es el esquema o modelo de Data Warehouse o Data Mart que nosotros vamos a construir, ¿no? Entonces, en mi caso, yo puedo decir, tengo 3 opciones, como les decía, modelo en estrella, modelo copo de nieve y el modelo relacional. Y en el modelo de copo de nieve, una extensión que era el de constelación cuando tengo más de una tabla de hechos, ¿sí? Pero en nuestro ejemplito, como es bastante sencillo, decidimos que el modelo que más se acopla es el modelo en estrella, ¿no? Entonces vamos a definir una tabla de hechos y alrededor de esto van a estar las dimensiones. Pero si alguna de las dimensiones tiene una relación con otra tabla, recuerden, ese modelo en estrella pasa a ser un modelo de copo de nieve. Eso es lo único que hacemos en el paso 3.1, la tipología, ¿no? Pero esta tipología ya se genera de acá, entonces va bastante simple. ¿Y cómo nos quedaría? De esta manera, ¿no? Entonces, ya definimos las tablas de dimensión. Ahora sí, se elegirá un nombre para identificar la tabla de dimensión. Se añadirá un campo que representa su clave principal. Recuerden que esa es la estructura. Y se redefinirán los nombres de los campos si es que no son lo suficientemente intuitivos. Recuerden que había un campo de detalle que es el nombre del producto. Marca está bien, marca, en vez de ponerle marca, le podríamos poner marca del producto, suponiendo, ¿no? Para que sea más interesante. Es lo que me dice aquí. Entonces, tengo la perspectiva, tengo con los campos que yo elegí y creo la dimensión. Defino en esa dimensión cuál es mi atributo clave y defino los campos que las voy a adjuntar. Si necesito cambiar el nombre, cámbialo aquí para que sea mucho más claro. Si hablamos del esquema copo de nieve, recuerden, ahí podemos definir algunas relaciones adicionales, lógicamente. En este caso me dice que yo podría tener una dimensión que se llame ubicación. Listo. Y ahí está país, provincia, ciudad y barrio. ¿Sí? Y eso me permite generar la jerarquía de país, provincia, ciudad y barrio. Como ustedes ven, ¿no? Desde el nivel superior hasta el nivel inferior, que sería el barrio. Pero me dice que en estas estructuras de Data Warehouse, yo puedo tener esa dimensión de la manera que está ahí primero, DIN ubicaciones, tal como está ahí, y trabajar con eso, o normalizarla, ¿no? En estas palabras, generar todo el conjunto de relaciones que yo tengo. ¿Cuál es la más baja? DIN ubicaciones, ¿no? Que sería el barrio como tal. Esa tiene un ID adicional que sería la ciudad, que ahí está el nombre de la ciudad, y luego tiene un ID de provincia para conectarse a provincias, y en provincia, lógicamente, tiene un ID de país, que es donde está la jerarquía superior, que es el nombre del país, ¿no? Entonces me dice, tú decides mantener el esquema en estrella, como estábamos manejando ahí, dimensión de ubicaciones, o más bien la normalizamos, ¿no? Para que tenga la secuencia necesaria y que se vea el nivel de jerarquía que yo estoy diseñando, ¿sí? Entonces, ya en el momento del desarrollo vamos a ver cuál nos conviene tener, ¿no? Recuerden, mientras más tablitas, el modelo se complica más, aunque esto es unas tablitas que estamos generando para entender mejor, ¿no? El comportamiento en cuanto a las jerarquías. Listo. En el ejemplo, tenemos clientes, se acuerdan que era la perspectiva y con el único campo que era razón social. Entonces yo voy a crear la dimensión de clientes.
Recuerden, el prefijo es para indicarnos que se trata de una tabla de dimensión. ¿Quién me dijo que debería tener? Un campo clave, que sería el ID del cliente, y luego el nombre del cliente, y el nombre del cliente puede ser una empresa, ¿no? En vez de ponerle razón social que no se entiende bien, le voy a poner cliente, o le debería poner nombre del cliente, ¿no? Etcétera. En la perspectiva productos, teníamos marca y detalle, creamos la tabla de dimensión DIN productos, el ID del producto, le ponemos la marca y lógicamente el producto. En vez de poner detalle, le cambiamos a producto. Bien simple. Y en tiempo, que es la que no tenemos, vamos a decir que hemos definido una estructura que se llama tiempo, una perspectiva, que va a tener año, trimestre y mes, ¿no? Entonces, nuestra dimensión fechas, ya no le puse dimensión tiempo, sino DIN fechas, no hay ningún problema. Está con su ID de la fecha, año, trimestre y mes. Todo súper sencillo, ¿no? Y ya como tenemos las dimensiones, ahora ¿qué nos falta hacer? Si ven, en la metodología hace lo contrario de lo que nosotros hacemos en el sistema, ¿no? En el análisis service. Nosotros creamos el cubo, se puede decir. El cubo ya tiene y me genera la tabla de hechos y las de dimensiones. Y luego yo le voy completando el cubo. En cambio aquí ya me da la idea, ¿no? O sea, ya sé cuáles son las dimensiones y ya sé cuáles son las tablas de hechos y los campos que requiera, ¿no? Entonces yo me iría a mi documento y simplemente arrastraría todos los campos que me dice el documento. Perfecto. Y obtengo mi data warehouse. Entonces en la tabla de hechos, como me dice, los esquemas en estrella y copo de nieve se deberá asignar un nombre a la tabla de hechos que representa la información que contiene. Se definirá su clave primaria, etcétera, etcétera, y se crea tantos campos de hechos como indicadores que se hayan definido. Perfecto. Entonces, en mi tabla de hechos va a contener cada uno de los indicadores, ¿sí? Que se hayan creado. Puede ser que una tabla de hechos abarque todos los indicadores definidos, o puede ser que necesite separar, ¿no? En 2 tablas de hechos o 3 tablas de hechos para almacenar los diferentes indicadores seleccionados, ¿no? O definidos. No necesariamente todos los indicadores tienen que ir en una sola tabla de hechos. Y si ven una sola tabla de hechos, mejor no. Sí puede ser, sino que a veces el análisis no. Este hecho no corresponde a esa tabla, o sea, me va a generar problemas. Mejor creo otra tabla de hechos, ¿sí? No hay ningún problema. ¿Y qué tiene la tabla de hechos? Básicamente los ID a cada una de las perspectivas, que esas ya están definidas como dimensión, ¿no? Dimensión 1, 2, 3, etcétera. Y todos los indicadores que son los hechos, ¿no? Que debería ser a través de una fórmula o directamente de un campo, ¿no? Unidades vendidas, venta total, que es el resultado de una ecuación, ¿no? Una fórmula. Y también hablábamos del modelo de constelación, y aquí voy a topar, ¿no? Cuando tenemos más de una tabla de hechos, ¿sí? Entonces, vamos a tomar en cuenta algunos elementos en una constelación. Caso 1 me dice, si en 2 o más preguntas del negocio figuran los mismos indicadores, pero con diferentes perspectivas de análisis, existirán tantas tablas de hechos como preguntas cumplan esa condición. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, yo tengo varios indicadores. En el ejemplo dice, un indicador 1 se puede analizar a través de la perspectiva 1 y perspectiva 2. El mismo indicador se puede analizar a través de la perspectiva 2 y perspectiva 3. De pronto puede ser que diga, a ver, es el mismo indicador y simplemente tengo 3 perspectivas y genero una sola tabla de hechos, tendría el modelo en estrella. Pero puede ser que esas perspectivas 1 y 2, o mejor dicho, la perspectiva 1 y 3, sean perspectivas que deberían analizarse por separado para luego hacer un análisis en conjunto y ver qué es lo que sucedió, ¿no? Entonces, en este caso yo digo, sí, tengamos 2 tablas de hechos. Una
tabla de hechos que analice el indicador 1 con la perspectiva 1 y 2, y otra tabla de hechos que analice el indicador mismo, 1, pero con la perspectiva 2 y perspectiva 3. Recuerde, hay casos donde yo puedo unificar y tener una sola tabla de hechos. En otros casos, en cambio, me dice, yo necesito que analices por separado, donde la diferenciación está en la perspectiva 1 y perspectiva 3. Yo necesito que analice separado y luego confrontamos eso. Entonces necesitamos crear dos tablas de hechos. Pues ahí tenemos, ¿no? Dimensión 1, dimensión 2, hecho 1. En el otro caso, una tabla de hechos 2, tenemos dimensión 2, dimensión 3 y hecho 1. Ojo, esto no quiere decir que yo necesitaría crear dos datamar, por así pensarlo, ¿no? Yo puedo crear en el mismo datamar. El asunto es que luego defino los roles, ¿no? O sea, para este grupo les dejo trabajar solo con la tabla de hechos A, para este otro grupo les hago trabajar con la tabla de hechos B. Ellos no les interesa cómo está construido mi datamar o data warehouse, ¿no? Lo único que les interesa es que tengan acceso a la información que ellos están habilitados para tener, ¿no? Eso no se olvide. Entonces, a veces uno puede decir, no, son cosas diferentes o son datos críticos. No, puedo tener en la misma estructura, pero simplemente en los roles yo les asigno que unos pueden acceder a la tabla de hechos A y otros simplemente a la tabla de hechos B, sin ningún problema. En el caso 2, en cambio, ¿qué me dice? Tengo dos indicadores, ¿no? Que utilizan la perspectiva 1 y perspectiva 2, y el indicador 2 es otro indicador. En el 1 es, por ejemplo, monto de ventas, y lo que estamos, el otro es indicadores de unidades vendidas, ¿no? Pero justamente manejan dos perspectivas diferentes. Comparten la misma perspectiva, ¿no? O la misma dimensión. No hay ningún problema. Entonces, aquí también necesito ahora sí separar, ¿no? Como son dos indicadores y de pronto no puedo unificarlos porque son diferentes, o sea, el análisis no puede hacer una comparación como tal. Consecuentemente, yo les separo en dos tablas de hechos, igual que el caso anterior, ¿no? ¿Sí? No hay ningún problemita. Y un tercer caso, en cambio, me dice que hay un indicador 1, perspectiva 1, 2, y el indicador 2 que se analizan con las mismas perspectivas. En ese caso, lo más lógico, ahora sí, unamos en una sola tabla de hechos que tengan los dos indicadores y las dos perspectivas, ¿no? Entonces, eso es muy lógico, ¿no? Pero es un tercer caso que hay que mencionar. Solo en el primero se separa. Es necesario a veces separar porque no deberían ver los datos. Otro caso, en cambio, son indicadores diferentes, entonces consecuentemente los separo. Y en el otro, en cambio, son indicadores diferentes, pero utilizan la misma perspectiva, entonces puedo crear una sola tabla de hechos con el indicador 1 e indicador 2, sin ningún problema. Para nuestro ejemplo, estamos considerando los indicadores unidades vendidas y monto total de venta. Lo pasamos allá, que sería la cantidad. Ya les llamamos unidades vendidas, sino cantidad. Y en monto total de ventas simplemente le dejamos como monto total, ¿no? Y lógicamente la tabla de hechos FAC ventas, FAC el prefijo, con ID a clientes, productos y el fecha, ¿no? Que sería nuestra dimensión de tiempo. Y finalmente, para acabar ya la tercera fase de la metodología, es las uniones, ¿no? Entonces, las uniones, en otras palabras, es crear ya la estructura o el diseño lógico de mi estructura multidimensional, ¿no? Entonces tenía mis tablas de dimensión separadas, mi tabla de hechos separadas. Ahora sí, voy a unir. ¿Qué tablas de hechos con qué tablas de dimensiones, ¿no? O qué tablas de dimensiones con qué tablas de hechos. En definitiva es esto, ¿sí? Ya establecer estas relaciones, ¿no? FAC ventas va a trabajar con la dimensión fechas, con la dimensión clientes y la dimensión productos. Y ahí ya tengo mi modelo lógico, ¿no? Y completo. Entonces lo único que tendría que hacer es luego crear mi modelo físico. Simplecito. A ver.
¿Preguntas hasta ahí? ¿Tienen preguntas? ¿No hay preguntas? Es bien fácil, ¿no? Vamos a demorar. Ya. Ahora, para ver si han entendido esto, lo que quedaría es que ustedes vayan revisando la tabla Adventure Wars y ya les voy a proponer algunas preguntas para que ustedes ya sigan construyendo esto, no aplicando la metodología, ¿sí? Y como les digo, luego nosotros tendríamos que, ¿dónde estás? Hacer el análisis correspondiente, ¿no? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? O sea, no me interesa, no es ese archivo. Aquí está, ¿no? Entonces aquí tienen ya las preguntas. Y nosotros vamos a resolver estas. ¿Cuánto es el valor total mensual de descuentos aplicados por categoría, subcategoría y modelo de producto por el tipo de cliente, ¿no? Y aquí hay algunas preguntas que les voy a plantear. No sé si dejarles las mismas o les voy a cambiar, ¿no? Sí. Ya vamos a ver eso. Pero ustedes tienen que seguir aplicando la metodología, ¿no? Entonces, a ver esto. Y nos vamos a concentrar en esta pregunta. Y en base a esa pregunta generamos el documento, ¿no? Es todo lo que tenemos que hacer, todas estas cositas, y eso vamos a seguir haciendo, ¿no? Y ustedes van a seguir construyendo. Y lógicamente, ya luego nos toca generar estos códigos, ¿no? Pero bueno, es lo que vamos a guardar. Vamos a hacer. Estamos en la quinta semana. Ya. Listo. A ver. Déjenme ver, me queda una semana. Bueno, para que sigan, tampoco es que van a acabar hasta el primer bimestre toda la metodología, ¿no? Eso, el trabajo va a quedar para el segundo bimestre, pero tienen que ir presentando avances, ¿no? Para que no se les sobrecargue. Nada más. A ver, podemos hablar de un poco de esto, ¿no? Cuarto de hora más. Tengo que irme al seguro más, por eso estoy un poco pendiente. Vamos a ver. Ya estamos en la cuarta fase, que es integración de datos. Dice, una vez construido el modelo lógico, se deberá proceder a poblarlo, esta palabra de datos, ¿no? O sea, llenar de datos, utilizando técnicas de limpieza y calidad de datos, procesos de ETL, etcétera, ¿no? En los ETL podemos hacer todo eso, ¿no? Limpieza de datos, medir la calidad de los datos, etcétera, etcétera, ¿no? Luego se definirán las reglas y políticas de actualización, así como también los procesos que se llevarán a cabo. Eso es importante, o sea, cada qué tiempo yo debo actualizar los datos. Ojo, esta actualización debe ser automática. No tengo que decirle al usuario, ve, lo que nosotros estábamos haciendo, ¿no? El procesar el cubo significa generar a veces las estructuras y subir los datos. Eso no. El usuario no tiene por qué meterse al análisis. Eso debe ser automático y eso lo vamos a hacer. Entonces ahí vamos a definir los tiempos, donde me digan si lo vamos a hacer diario a partir de las 9 de la noche o cada viernes a partir de medianoche o el lunes a partir de las 6 de la mañana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante. Y dentro de esa actualización de datos vamos a ver si vamos a subir cada vez y cuando todos los datos desde el, como decir, desde el año 0
o vamos a subir solamente los datos que se han modificado en esa semana o en ese mes, ¿no? Eso es importante tomar en cuenta. No se olviden que en los modelos operacionales, como tienen relación con contabilidad, se enceran, ¿no? O sea, se limpian, solo tengo los datos de este año. Los otros datos están guardados en algún repositorio con otro formato, entonces ahí tenemos que hacer los procesos necesarios para recuperar esa información. Entonces, a veces, bueno, recupero toda la información la primera vez y ya luego las siguientes, como una vez que me igualo, simplemente voy subiendo aquellos datos nuevos que se han ido produciendo, ¿no? Y me evito una serie de problemas. ¿Ya? Entonces, la carga inicial. Como dice, necesitamos poblar el modelo construido en los pasos anteriores. Poblar significa cargar datos, ¿no es cierto? Y hacer ciertos procesos de intermedio o operaciones sería. Este dato no tiene información, pongámosle NA, que no se aplica. A eso definimos un código, ¿no? Entonces le ponemos a todos los que, por ejemplo, no tienen color, como veían ustedes, NA, ¿no? No se aplica. Tipo de producto, de pronto está en blanco, ¿no? Pongámosle NA para poder entender claramente en el análisis, ¿no? Porque no es justo que me salga algo en blanco y uno dice, ¿y qué es ese blanco? ¿Qué significa? No sé, es que así ha estado en la base de datos. No. Pues necesitamos generar, ¿no? O sea, lo que nosotros mostremos al usuario final debe tener significado de alguna manera. El NA significaría que la gente que necesita asignar, qué sé yo, la categoría, su categoría o el modelo, no lo ha hecho, o sea, no ha hecho su trabajo a tiempo, vean. Entonces podemos también sacar esas conclusiones, llamados de atención que por favor hagan para el próximo análisis y a saber a qué se refiere eso. Y es lo que se menciona, ¿no? O sea, debemos evitar que el Data Warehouse se cargue con valores perdidos o valores faltantes, ¿no es cierto? Datos anómalos, outlier, esos datos que de pronto me dice edad de un cliente, ¿no? Y vemos que en términos normales los clientes que pueden comprar son mayores de edad, ¿no? Y de pronto dice edad del cliente 5 años o edad del cliente 180 años, ¿no? Son datos que de pronto se generaron por un error de digitación, qué sé yo, ¿no? Entonces, no debería haber eso, ¿no? Porque un gráfico que hagamos, ¿no? Por rango de edades, resulta que hay un rango de 150 a 180 años. Oiga, ¿qué pasó? O sea, es que hay uno, hay dos, entonces, no, algo pasó ahí, entonces. Si lo podemos corregir, lo corregimos, si no, lo eliminamos antes de subirlo a mi Data Warehouse, ¿no? Porque a veces puede ser que eso altere la interpretación o me confunda más que todo, ¿no? Hay que entender esto como estadística. Una golondrina no hace verano. Significa que a veces podemos tener datos anómalos, fuera de rango, se puede decir, datos perdidos, pero eso no quiere decir que altere todo mi análisis, todo mi estudio, ¿no? Entonces, también es interesante saber que se puede manejar de una u otra manera. Ahora, si estos son excesivos, ahí sí estamos en problemas, ¿no? Primero se cargarán los datos de las dimensiones y luego de la tabla de hechos. Ojo, sí. A ver, ¿por qué primero hay que cargar los datos en las tablas de dimensiones y luego en la tabla de hechos? ¿Quién me dice? Ustedes saben base de datos, dígame. ¿Dónde está? Soluciones de negocios, no es esto. Base distribuidos de clientes. Señor Hidalgo, Paul, ¿qué dice? No es de este curso ahí. No, me parece que no está con nosotros. Este curso. No es base distribuida, escucha, perdón. Inge, pero yo respecto a la pregunta creería que
porque la tabla de hechos es la que está relacionada ¿Ya? con las demás tablas de dimensiones. Entonces, es, las otras tablas son las que le alimentan con los datos a la tabla de hechos. Ya. A ver. No, no, pero me dice, primero se cargarán los datos de las dimensiones y luego de la tabla de... ¿Eso está bien o está mal? ¿O hay alguna razón lógica o simplemente aquí me menciona eso? Y yo podría cargar la tabla de hechos y luego la de dimensiones. ¿Qué me dicen ustedes? Esto no tiene nada que ver con que las unas tengan más datos o menos datos, no. Hay una cosa lógica ahí. ¿Qué dicen? Que en la tabla de hechos dirían las claves y las dimensiones. Claro, ahí van. Ahí van esas claves. Ahí Por van. eso serían dimensiones. Ya, eso, ¿no es cierto? Perfecto. O sea, hay un hecho técnico ahí de base de datos. O sea, yo no puedo cargar, o sea, montar los datos en la tabla de hechos porque esas tienen una serie de claves que tienen que relacionarse con las tablas de dimensión, que son las claves foráneas. Y me va a decir, este dato no tiene relación, o sea, se perdió la relación en otras palabras. Entonces me dice, no, no, no. Para evitarnos ese problema, primero carga las tablas de dimensión que tienen la clave principal, que se relaciona a las claves foráneas de la tabla de hechos. Entonces, cargadas las dimensiones, ahí están mis claves principales. Ahora sí, cargo mi tabla de hechos. Entonces, yo pongo un artículo ahí o un hecho, se puede decir una venta. Entonces, me dice número de la venta, clave principal, perfecto. Clave foránea, producto. Y ese producto tiene esa clave foránea. Y para yo escribir en la tabla de hechos, como ya está establecida la relación, debería existir primero mi tabla de dimensión, ¿no? Es por la estructura de base de datos relacionales. Eso es simple. Por eso me menciona aquí eso. O sea, no es de gana, ¿no? Y eso quiero que entiendan las cosas. Primero tabla de hechos y luego dimensiones. Y eso lo podemos probar, ¿no? O sea, lo que a veces pasamos cosas por altos, ¿no? O sea, la teoría de base de datos por eso existe, ¿no? Esas restricciones, ¿no? Y la podemos probar, no hay ningún problema. Pero la idea es esa. Primero dimensiones y luego hechos. Y no es porque sea el orden, simplemente es por los datos que tengo tanto en la una como en la otra, sobre todo las claves, ¿no? En dimensiones, claves principales, en hechos, claves foráneas. Y para poner un dato en una tabla de hechos, la relación de clave principal debe existir. O sea, primero debe existir las dimensiones y luego los hechos. Eso es todo, ¿no? A ver, ¿qué más me dice? En el caso de que se esté utilizando un esquema copo de nieve, Snowflow, cada vez que existiera jerarquías de dimensiones, se comenzará cargando las tablas de dimensiones del nivel más general al más detallado. Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, lo mismo es esto, lo que está acá. Es la misma explicación, ¿no? Y por eso me dice, la tabla más general al más detallado. ¿Sí? Entonces yo tengo aquí la dimensión de ubicaciones. Si yo le tengo una sola no hay ningún problema, pero si la tengo jerarquizada o la quiero normalizar como está aquí, ¿qué debería hacer primero? Mi tabla de ubicaciones, vamos a ver, esta la primerita, ¿esta le creo primero o le creo primero la de países? ¿Qué dicen ustedes? Lo de países. Ya, eso. Entonces, primero país, si ven, o sea, esta de ubicaciones, la primerita se va a conectar con mi tabla de hechos. Perfecto. Pero para que esta funcione bien, primero debo crear países, luego provincias, luego ciudades, luego ubicaciones. Y ahí creo mi tabla de hechos para que funcione, ¿no? No se olviden de eso. ¿Sí? Eso es por la restricción, ¿no? De relaciones, nada más. Pues lo que me mencionan aquí es simplemente me está aclarando nada más, ¿no? Que
No pierda de vista ese detalle, pero es justamente por las restricciones de las claves principales y claves foráneas debido a la estructura de relaciones entre tablas. Eso es todo. Es importante tener presente que al cargar los datos en las tablas de hechos pueden utilizarse preagregaciones con el mismo nivel de granularidad o con niveles menores. O sea, yo puedo haber hecho precálculos iniciales y esos cálculos la tengo que cargar, ¿no? En ese momento. No me conviene cargar luego, ojo. Entonces ya hemos de hacer un ejemplo para que ustedes entiendan esto más facilito. Este es mi proceso ETL en definitiva, ¿no? Extracción, transformación y carga. ¿Sí? Es un esquema global. Entonces, a cierta hora donde el sistema esté programado, hora y fecha o día, lo que sea, se ejecuta, ¿no? Dice, establecer las variables, fecha y desde fecha hasta... ojo, aquí está ya dándoles una respuesta, ¿no? Me dice, lo ideal sería eso. No lo que inicialmente nosotros vamos a hacer. O sea, a cierta hora se dispara y cargamos todos los datos una y otra vez. Entonces, como son bases de datos pequeñas, no se demora mucho, se puede decir, ¿no? O sea, es muy, muy simple. Pero ya en un sistema real no podemos estar cargando todos los datos. Recuerden, a veces estos están, los del año anterior están en otra base de datos, están hecho un bug, qué sé yo, ¿no? Entonces nos tocaría hacer un montón de procesos. Entonces, una vez que tenemos cargados los datos, lo único que deberíamos hacer es cargar los datos que aún no están. En otras palabras, si yo hago la carga cada semana, voy a cargar los datos de esa semana. Si hago la carga de datos cada mes, voy a cargar los datos de ese mes. El resto ya sé que están cargados, ¿sí? Y ahí es mucho más rápido esto, ¿no? Entonces, a cierta fecha se dispara el proceso de carga y pone estas dos variables, ¿no? O sea, el rango de fechas entre cuales yo voy a cargar los datos. Perfecto. Carga la dimensión clientes, es para el ejemplo, ¿no? Luego carga la dimensión de cubos, perdón, de productos. Luego carga la dimensión de fechas. Y finalmente carga la tabla de hechos. Ese es el orden en el que tengo que hacer. Bueno, este orden no es el de las dimensiones, ¿no? En el orden de las dimensiones yo podría primero cargar producto, luego clientes y luego fechas. O primero fechas, luego productos y al final clientes. Eso no es problema porque al final la carga de estas tablas es independiente, no tienen relación entre ellas, a menos que tengan relación, lógicamente. Pero una vez que estén cargadas esas tres dimensiones, ahora sí, la carga de la tabla de hechos funciona perfecto. Eso hemos de ir haciendo, no se preocupen. O sea, vamos a ir probando, ¿no? Y de paso ya saben cuál va a ser el problema, ¿no? Y me va a salir de error, ¿sabe qué? Esto por la relación que existe, por la clave foránea, por la clave principal, etc. No importa. Pero vamos a probar, de eso se trata, ¿no? Para que quede claro. Las tareas que se llevan a cabo en este proceso son inicio la ejecución, ya vimos de las fechas, sí, y la razón por la que está fecha desde hasta, ya sabemos, esa le podemos poner como un parámetro dentro de del paquete que vamos a crear con Integration Service, etcétera, ¿no? Y cargar las dimensiones, productos. Y lo bueno que vamos a ir viendo, ¿no? Ahí también dice tarea completada, se cargaron tantos registros, etcétera. O sea, toda esa información yo voy a tener. Pero lógicamente eso yo no le voy a mostrar al usuario, ¿no? O sea, cuando yo voy desarrollando, voy viendo para comprobar. Y luego eso simplemente el usuario ni se entera. Pero sí puedo coger esos datos, hacer un log y yo revisar, ¿no? A ver cómo se están cargando la información. Aquí vamos a hacer la carga de la dimensión cliente, ¿sí? Esto sería lo último que vamos a ver. Dice, no, eso mejor ya no, porque viene la parte de código y luego les voy a ir explicando. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Listo, espero que todo esté claro. Y nos vemos la próxima clase, jóvenes, ¿no? Por favor, vayan revisando esto para que no les coja de nuevo y que vayan entendiendo todo el proceso, ¿no? Que tengan un buen día, jóvenes. Y nos vemos la próxima clase. Si no hay preguntas, lógicamente. Gracias. Cuídense. Gracias. Hasta luego, Inge. Ya. Luego les aviso. De repente a los que tienen que presentar un proyecto, eso de la casa abierta, es que
Es la fecha hasta el 11 de junio, creo que es de presentar, y los documentos hay que enviarle a Silvia Escobar, ¿no? Yo con la persona que estoy trabajando, entonces ya les voy a enviar el correo, ya voy a llenar los datos, y para el resto igual, para que estén informados, ¿no? A Silvia Escobar hay que enviarle la información correspondiente para esa feria de proyectos. Ya. Que tengan un buen día, jóvenes, nos vemos ahora sí. No se olviden de registrar la asistencia. Gracias, Inge. Pasen bien.